sin COVID, y a todos ustedes que han tenido la deferencia para con nosotros de estar en este webinario. Bienvenidos y disfruten. Buena tarde. Muchas gracias, doctor Reyes. En nombre del World Trade Center le reiteramos el agradecimiento a los tres expositores de esta tarde. Y antes de entrar de lleno al webinar de cómo invertir y hacer negocios en Estados Unidos, vamos a cederle la palabra al doctor Jorge Acevedo, quien representa las firmas del World Trade Center Nuevo Laredo y World Trade Center Guanajuato. Doctor Acevedo, si nos dirige unas palabras de bienvenida, por favor. Claro que sí, muchas gracias, qué gusto saludarlos esta tarde. Para mí es un placer ser parte de este día tan especial. Eugenio, gracias por la invitación. Y bueno, pues lo más importante, ya lo había comentado ahorita Eugenio, estaba haciendo una referencia de la importancia de ser parte del bloque económico de Norteamérica, del nuevo USMCA o del nuevo TEMEC, como se le haya denominado. Pero yo quisiera que aprovecháramos esta oportunidad, que aprovecháramos este seminario por lo siguiente. Independientemente de en dónde estén nuestras empresas o hacia dónde vayan nuestras empresas a instalarse, es muy importante tener un acompañamiento legal, un acompañamiento fiscal y un acompañamiento migratorio. No se hacen los negocios igual que se hacen en nuestros países. A pesar de tener un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, cada uno tiene sus maneras de actuar, su marco jurídico, y los Estados Unidos no es la excepción. Así es que yo les recomiendo que tomen nota, pero que pregunten mucho. Hoy este seminario con tres grandes expertos nos facilitará y nos permitirá no solamente contestar nuestras preguntas, sino ampliar nuestras inquietudes para hacer negocios de calidad, seguros, legalmente y fiscalmente sanos. Así es que no quiero usar más su tiempo, les mando un fuerte abrazo a nombre de toda la red de World Trade Centers en Latinoamérica, a nombre de World Trade Center Guanajuato, World Trade Center Nuevo Laredo y World Trade Center Valencia, con nuestra amiga Subdelia, a la cual le mando un beso y un abrazo porque siempre está presente. Y gracias a World Trade Center Monterrey por hacerlo posible. Aprovechemos y disfrutemos a John, a Robert y a Rodolfo. Gracias por esta invitación. Tenemos a Robert Barnett, socio de Cacheux, ahí corrígeme Robert, y de Cavazos en Newton. Él es socio y ha trabajado desde su fundación en 1994. Su práctica se especializa en asesorar a clientes que realizan negocios en los Estados Unidos y México. Cuenta con 2 licenciaturas, una en Historia y bueno, también tiene otra en Derecho. Tiene amplia experiencia orientado a clientes que realizan negocios en Estados Unidos en cuestiones legales, fiscales y migratorias. Es un expositor frecuente en foros de comercio binacional entre México y Estados Unidos. Nuestro siguiente ponente es Rodolfo Maya, que es socio de Mave International Advisors. Es contador público por el Tecnológico de Monterrey y está certificado en México y en Estados Unidos. Cuenta con 2 maestrías, una en finanzas y otra en impuestos. También es agente registrado por el IRS para la preparación de impuestos federales en Estados Unidos. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector contable y fiscal y es socio fundador del despacho de contadores públicos Maya Contadores. Adelante. Y John Mayer, que también nos acompaña, socio para Foster, que está en sus oficinas en Houston. Ha sido reconocido como mejor abogado de Estados Unidos y Chambers USA. Administra al equipo inversor de la firma centrado en soluciones para no migrantes y pues para empresas multinacionales e inversores extranjeros. John se graduó con honores de Thomas M. Cooley Law School y recibió su licenciatura de la Michigan State University. John ayuda a sus clientes a desarrollar una estrategia para arrancar su negocio e invertir en Estados Unidos. Lideró la apertura de 4 oficinas de Foster alrededor del mundo, siendo estas El Salvador, Vietnam, Beijing
y Edinburgh, Texas. Está certificado en Ley de Inmigración y Nacionalidad por la Texas Board of Legal Specialization y tiene licencia para ejercer en el estado de Texas. Adicional, John es un miembro activo de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración. Adelante. Y primero, mucho gusto por la invitación. Gracias al World Trade Center. Gracias, Eugenio, todo su equipo. Es un gran evento y oportunidad de platicar este tema tan importante. Disculpa también la guayabera que tengo aquí. Hace mucho calor aquí en San Antonio, un poquito informal, pero les aseguramos que estamos muy en serio de los temas que vamos a platicar hoy con respecto a la estructura legal de los Estados Unidos y las consideraciones legales para establecer una empresa, un negocio, adquirir un negocio en los Estados Unidos o llevar a cabo comercio internacional aquí. Si se puede, la siguiente lámina, por favor. Vamos a ver que en el sistema de derecho de los Estados Unidos es muy diferente que el sistema de derecho de México y en este caso también de Venezuela. México, Venezuela tienen sistemas legales con sus raíces en derecho romano, en derecho civil, etcétera. Y entonces, si la herencia de nosotros aquí en los Estados Unidos es derecho común de Inglaterra, y hay varios conceptos nuevos o diferentes en la ley de los Estados Unidos para mencionar. La jurisprudencia obligatoria es una. Aquí, cuando hay una decisión de juez o hay una sentencia en un caso, entonces esa sentencia, esa decisión se llega a la importancia de ser jurisprudencia obligatoria. Más y más en México, en los 10 o 15 años pasados, el sistema de derecho mexicano se ha aceptado y se ha concretizado el concepto de jurisprudencia obligatoria, pero aquí en los Estados Unidos es la ley y ha sido la ley por más que 200 años. El papel del jurado. El jurado es grupo de personas de la comunidad en general que se sientan en los tribunales y se dan decisiones de hecho en un caso. Si una entrega fue demorada, si la calidad del producto no es bueno, si alguien se ha llevado a cabo un fraude, esos son decisiones de hecho, no son decisiones de derecho, de aplicación de derecho. Entonces, el juez y el jurado trabajan conjuntamente en decidir los casos. Y aquí llegamos a un punto muy importante y es la distinción de lo que es algo que yo he visto a contador Rodolfo mencionar, la importancia del fondo aquí en los Estados Unidos. Yo quisiera referirlo como la realidad. Entonces, en México, la formalidad es tan importante y creo que en el sistema de derecho romano en general, formalidad casi siempre va a ganar sobre la realidad. Aquí en los Estados Unidos es diferente, es el fondo, la realidad va a ganar y la formalidad sí tiene su lugar, pero no es tan importante. La siguiente lámina, por favor. Las ventajas, los beneficios de considerar llevar a cabo negocios aquí, de invertir. Tenemos un sistema legal abierto y transparente. Es algo que sí se puede descubrir, sí se puede investigar y entender, pero requiere su tiempo y requiere que se deja sus preconcepciones en México o en Venezuela y que se entra allí con ojos abiertos para aprender. La disponibilidad de capital, la actividad y flujo comercial es muy grande. Texas y los estados, creo que Texas es la economía octavo o noveno más grande del mundo, nada más el estado de Texas. Hay mucha actividad aquí en Houston, en Austin, en el Valle, en San Antonio, en Dallas, por todo Texas y francamente en los Estados Unidos en general, de los inversionistas mexicanos extranjeros que están considerando oportunidades aquí. También el papel clave que juega el sector privado con el sector público, trabajando mano con mano
y creo que ese evento es buen ejemplo donde tenemos elementos del World Trade Center o de las universidades o con otras instituciones, si sean públicas, privados. Aquí en los Estados Unidos hay mucha integración y trabajando juntos en ese sentido. La siguiente lámina, por favor. Pero sin embargo, también existen riesgos para los inversionistas, empresarios que están llegando aquí, que pueden ser mitigados. No entender, no apreciar lo que es la diferencia del sistema de México, de los Estados Unidos, de asumir que las cosas aquí van a ser lo mismo de México legalmente, que asumir que no vas a necesitar asesoría hasta que hay un problema. Eso no es, desafortunadamente, ese es un error muy común. La falta de planeación en el área de legal, fiscal, migratoria. La parte fiscal es medular a todo lo que hacemos. Típicamente empezamos en cualquier proyecto considerando la parte fiscal. La parte migratoria, que el licenciado Meyer y su despacho son excelentes ahí en lo que es consulta y el proceso de obtener una visa, una residencia, ciudadanía. Son profesionistas. De hecho, que nosotros como despacho trabajamos con nuestros propios abogados. Pero integrar esos tres conceptos, legal, fiscal, migratoria, en una sola planeación integrada es importantísimo. El riesgo comercial y de pago y de no apreciar el hecho que sí hay contrapartes, sí hay clientes en los Estados Unidos que no van a pagarles o no quieren pagarles, y ustedes tienen la responsabilidad de investigar sus clientes, hacer su KYC, su KYC, o de Know Your Client, de conocer a sus clientes y tener políticas crediticias muy sanos ahí en cómo trabajar con sus clientes aquí, utilizar pagarés y obviamente consultar con sus abogados y profesionistas. Y la falta de uso de recursos y servicios ofrecidos por cámaras, por organizaciones, por las ciudades como la ciudad de San Antonio, como el estado de Texas, etcétera, para apoyarles en investigar oportunidades aquí. La siguiente lámina, por favor. Voy a pasar muy rápidamente de algunos puntos sobre la ley corporativa en los Estados Unidos. Es estatal, no federal. En México, como ustedes saben bien, es federal con la Ley General de Sociedades Mercantiles. Aquí el Texas Business Organizations Code, o el Código de Sociedades Mercantiles del Estado de Texas, es la ley que regula corporativamente el ambiente. Pero las similaridades con la Ley General de Sociedades Mercantiles son muchos. Accionistas, shareholders, acciones, shares, consejo de administración. La SADCB es prácticamente la misma figura que una Inc. Y la SDRLDCB lo que es prácticamente, es muy similar a una LLC. Siguiente lámina, por favor. Aquí podemos ver diferentes formas de operar una asociación o un partnership. No es recomendada porque los socios tienen plena responsabilidad personal. Mejor considerar un corporation o una LLC en donde la responsabilidad está limitada a su aportación a la sociedad. Entonces, si estoy aportando $10,000 en la capital de una sociedad, eso es el límite de mi responsabilidad personal como accionista. Siguiente lámina, por favor. Con respecto a las características, la denominación social es aprobada por el Estado de Texas. El secretario del Estado funciona más o menos como el registro público de comercio aquí. Entonces, todos los documentos constitutivos de una sociedad en Texas o en cualquier otro estado, de Delaware, etcétera, serían registrados, presentados con el secretario del Estado. El capital mínimo, en Texas no hay una cifra, puede ser $10,000 o $1,000, en la manera que quieren los clientes y las necesidades. El número de accionistas puede ser cualquier número, y aquí una figura o una distinción con México, una sociedad unipersonal
con un solo accionista, un solo socio, es muy común y legal. Y la administración, como mencioné, por el consejo de administración o lo que sea el consejo de gerentes, como con la SDRL, tiene gerentes o managers. La siguiente lámina. Domicilio debe de ser en el estado que la sociedad va a ser creada, aquí en Texas, y esa es una sociedad de Texas. Las variaciones de capital son muy informal y típicamente manejado más con el contador, pero con los abogados manteniendo récord en el libro corporativo. Las actas de la sociedad estén llevadas a cabo por medio de actas por escrito. Típicamente no utilizamos nosotros actas de asamblea formal, pero mejor un consentimiento unánime, un escrito unánime. Los poderes y facultades son mucho más flexibles e informales aquí. No es común ver una situación en el mercado en donde alguien va a solicitar, oye, ¿dónde se encuentra su poder? Aquí es asumido que una persona que funciona como representante de una sociedad o funcionario ya tiene el poder para actuarse. El objeto social, una otra diferencia importante aquí, no es necesario mencionar en detalle el objeto social de una sociedad. Es suficiente nada más decir que la sociedad se puede llevar a cabo cualquier actividad legal y la misma sociedad se puede operar como restaurante, como compañía de inversión inmobiliaria y como una peluquería. A la misma vez, la misma sociedad se puede tener un objeto social muy amplio. Siguiente lámina, por favor. Creo que esos son todos mis láminas y mis comentarios preliminarios sobre lo que es el sistema legal de los Estados Unidos y puntos importantes para tomar en cuenta. Gracias de nuevo al World Trade Center y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y ahora me paso la palabra a los huéspedes. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Universidad Autónoma de Nuevo León y al World Trade Center. Agradezco mucho que nos hayan invitado, tanto Robert como John, y en lo personal ya hemos tenido bastantes webinars que damos o presentaciones, sobre todo en México y en diversas partes de Latinoamérica, donde hablamos de cómo es posible que puedas hacer negocios en los Estados Unidos de la mejor manera, ¿no? Como decían hace un momento en la introducción, cómo poder venir a Estados Unidos entendiendo cuáles son todas las reglas del juego. En el caso personal, me toca hablar del tema de los impuestos. Esa persona que ven ahí se le llama como el Uncle Sam y es buena gente siempre y cuando te portes bien. Y realmente en Estados Unidos, como bien lo decía Robert, es lo que realmente está sucediendo. Muchas veces en nuestros países latinoamericanos, la forma prevalece sobre el fondo, y en Estados Unidos una de las grandes diferencias que yo puedo decir es que el fondo prevalece sobre la forma, ¿no? Y eso en cuestiones de impuestos es muy importante porque muchas veces, sobre todo en el papel y lo que dice el papel y cómo lo dice y si tiene el RFC y si tiene el Tax ID y que venga la factura electrónica y toda esa cuestión, pues en Estados Unidos eso no es un factor realmente indispensable para llevar a cabo negocios, ¿no? Si quieres, vamos a la siguiente a la siguiente lámina, por favor. Eso nada más tenemos 15 minutos y yo lo voy a aprovechar para hablar de los tipos de impuestos que hay en los Estados Unidos, cómo se pagan. Básicamente hay 3 tipos de impuestos: el impuesto sobre la renta, el impuesto ad valorem y los impuestos al consumo. Vamos a la que sigue, por favor. En el caso del impuesto sobre la renta, igual seguramente que como muchos otros países, incluso latinoamericanos, coincidimos en muchos de los impuestos que son muy similares.
el ISR, el impuesto sobre la nómina, el impuesto sobre la ganancia de capital, el impuesto sobre la herencia. En algunos países de Latinoamérica no existe todavía. Por ejemplo, en México, pues muy seguramente ahí viene una propuesta para que se instituya por primera vez el impuesto a la herencia, los impuestos sobre la riqueza, impuesto al consumo, impuestos especiales y tarifas. Vamos, por favor, a la que sigue. En el ISR, igual que seguramente muchos están acostumbrados, hay un ISR para individuos y otro para corporativos. Ahorita vamos a hablar de cada uno de ellos de manera muy breve. Vamos a la que sigue, por favor. En el impuesto sobre la renta de corporativos, la tasa que se paga en Estados Unidos es del 21%. Es una tasa bastante competitiva que posiblemente suba ahora que llegó el presidente Biden a la presidencia y está proponiendo una serie de cambios en cuestiones fiscales, y uno de esos cambios es aumentar esta tasa que probablemente vaya a terminar quedando en un 25%. No piensan tampoco hacer un cambio muy drástico conforme el presidente Trump había establecido este tipo de propuestas. Y pues debido al COVID y toda esta pandemia que desafortunadamente estamos viviendo a nivel mundial, pues no quieren tampoco en Estados Unidos hacer cambios trascendentales de la propuesta que se había establecido en 2017 con el presidente Trump, y están tratando de hacer ciertos cambios, sobre todo porque en Estados Unidos viene un paquete multimillonario que se le conoce como el plan de infraestructura que el presidente Biden está proponiendo, de casi 4 trillones de dólares que piensan invertir en la economía, y de algún lado tienen que salir, pues tienen que salir de los impuestos. Y uno de estos temas, hablando especialmente de aumentar esta tasa del 21% a 25% de la propuesta, se habla que queden 25, 28, por ahí puede estar quedando la tasa al final, pero hoy en día es 21%, ¿no? Para los mexicanos tienen la gran fortuna de tener un tratado que tiene México, Estados Unidos, que para mí es, la verdad, de los mejores tratados que tiene Estados Unidos con cualquier otro país del mundo, porque si más del 80% de las acciones pertenecen a una empresa mexicana, de una empresa americana, los dividendos pueden salir sin otro pago de impuesto adicional al 21% que se paga en los Estados Unidos. Y obviamente en México, como en México está la tasa del 30%, pues ese diferencial lo terminarás pagando finalmente, pero lo importante es que puedes estar fluyendo los fondos de manera muy sencilla, sin tantas complicaciones como pudieran ser otro tipo de empresas donde pudieran estar pagando tasas que pudieran estar por encima del 40% de impuesto cuando retiras dividendos de tu compañía corporativa, ¿no? Vamos a la que sigue, por favor. Los impuestos sobre la renta para todo lo que son los individuos, igual que seguramente en sus países de Venezuela y México, pues hay impuestos que hay que pagar sobre los salarios, las ganancias de capital que tengamos, etcétera, ¿no? Es muy parecido el tema del impuesto en los individuos, a diferencia que en Estados Unidos, si haces, por ejemplo, la declaración con tu esposa y tus hijos, las tasas de impuestos son más baratas que si las haces, por ejemplo, como soltero, ¿no? O las haces como divorciado, ¿no? O lo puedes hacer como conocemos como married filing separately, que es, estoy casado, pero hemos decidido, mi esposa y yo, presentar por separado. Bueno, pues ahí las tasas son más agresivas, ¿no? Vamos a la que sigue, por favor. En los impuestos sobre la renta, igual hay que fijarse muy bien en Estados Unidos, en los estados, porque los estados tienen un factor fundamental en el tema de impuestos. Por ejemplo, los estados que mencionamos ahí, como Alaska, Florida, Nevada, Dakota del Sur, Washington, Wyoming, Texas, esos estados no hay impuestos estatales. Pero si te vas a otros estados como California, Nueva York, pues ahí sí las tasas de impuestos estatales son bastante importantes, que hay que considerar, sobre todo si piensas venir a poner un negocio o piensas venir a vivir, que tengas en cuenta que los estados, aparte de la tasa federal,
también tienen una parte que grava a los individuos. Y por ponerles un ejemplo, yo tengo unos clientes que ganan lo mismo, uno vive en San Francisco, California, el otro vive aquí en Woodlands, Texas, aquí en Houston, y el que vive en San Francisco está pagando casi un 30% más de impuestos que el que vive en Woodlands, ¿no? Y ya en cantidades grandes e importantes, pues el 30%, como ustedes se imaginarán, es una cantidad considerable, porque aparte de ese impuesto, pues está el impuesto federal, ¿no? Entonces, a veces la suma y la combinación de los impuestos estatal y federal pueden ser una cantidad importante. Tengo un cliente que es el coach de soccer del equipo de San Francisco en California, y por desgraciadamente no haber hecho un buen análisis de su contrato, resulta que paga casi el 50% de impuestos, y el contrato que él había firmado, pues era un contrato que él pensaba que iba a ganar más, pero pues nunca le dijeron que era menos los impuestos. Entonces resulta que de la cantidad del contrato ahora está ganando la mitad. Imagínense nada más, todo lo demás se le van impuestos. O sea, es muy importante entender la legislación estatal, incluso también la municipal en algunos casos, para efecto de los impuestos. Vamos a la que sigue, por favor. Los impuestos sobre la nómina, a diferencia de nuestros países latinoamericanos, donde la gran carga fiscal la absorbe el patrón, en Estados Unidos podemos decir que pagan más o menos lo mismo el patrón que el trabajador en materia de impuestos sobre la nómina, ¿no? Y aquel que tenga alguna necesidad de poder entender cuánto pagaría de impuestos si decide contratar en los Estados Unidos, con gusto lo podemos apoyar para darle información de qué cantidad estaría pagando de impuestos si el día de mañana contrataría a una persona en los Estados Unidos. Les damos ese apoyo a nuestros clientes y prospectos para que lo pongan en cuenta en sus proyecciones financieras y de planes de negocios. Vamos a la que sigue, por favor. Las ganancias de capital en los Estados Unidos, que ustedes sepan que las ganancias de capital son muy buscadas por los inversionistas porque la tasa está topada hasta un porcentaje, pero no todos los ingresos pueden ser ganancias de capital. Son solamente aquellos ingresos que provienen de inversiones, bienes y raíces y artículos coleccionables o de valor. Y las ganancias de capital pueden ser de corto plazo o de largo plazo. Si son de corto plazo, quiere decir que tienes el activo menos de un año y lo vendes. Por ejemplo, imagínense, tengo acciones de Google o de Amazon, las compré el 1 de enero del 2021 y las vendo hoy. Es menos de un año que tuve el activo y entonces tengo que considerar que es una ganancia de capital a corto plazo donde la tasa es del 20%. Pero si tengo el activo por más de un año, entonces la tasa puede ser hasta del 15% topada. Pero tenemos que entender que no todo es ganancias de capital, ¿no? Vamos a la que sigue, por favor. El impuesto sobre el patrimonio es un impuesto que, como les decía, nosotros le llamamos el impuesto a la herencia, donde los americanos, los residentes fiscales americanos, tienen una exención de 12 millones de dólares. Quiere decir que si yo me muero y soy residente fiscal americano y tengo menos de 12 millones de dólares en mi patrimonio, me voy tranquilo, no pago nada y ya adelante con todo lo que los hijos y los herederos vayan a generar de tu patrimonio. Pero si por el contrario tengo más de esa cantidad como americano, entonces tendremos que estar hablando de una tasa del 40% de impuestos sobre ese excedente que ya muerto estás pagando porque lo paga tu albacea. No lo pagan las personas que heredan, lo paga la persona que muere, ¿ok? Lo mismo sucede con los extranjeros. Los extranjeros que tienen inversiones en los Estados Unidos, la exención baja de 12 millones de dólares a 60 mil dólares. Entonces, imagínense una persona de fuera de Estados Unidos que compra una casa, se muere y esa casa tiene un valor de $1 millón o $500,000 o $300,000, la cantidad que sea.
solamente puedes exentar $60,000 y la diferencia tendría que pagar un 40% de impuesto, ¿no? Y desafortunadamente en muchos clientes hemos visto que las familias, los que heredan, no pueden pagar ese impuesto y terminan rematando los bienes que heredaron, porque no hay manera de pagar este tipo de impuestos. Sin embargo, hay estrategias que seguramente el despacho de Robert y puede darles a ustedes a entender a través de creación de entidades que pueden ser fideicomisos o pueden ser entidades extranjeras, las dueñas de los activos en los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Ya podríamos estar hablando de una planeación de este impuesto, pero hay que tenerlo en cuenta porque hoy por hoy puede ser un dolor de cabeza para muchos de nuestros clientes. Vamos a la que sigue, por favor. El impuesto sobre la sucesión, como les decía, pues no lo paga el que hereda, pero sí el que muere, ¿no? En este caso, el que hereda no tiene problema. Vamos a ver el que muere si era americano, si no era americano, si tenía activos en los Estados Unidos o no los tenía. Y todos esos detalles van llevando a una conclusión desde el punto de vista de impuestos. Vamos a la que sigue, por favor. El impuesto sobre la riqueza, gracias a Dios, no existe en los Estados Unidos todavía, esperamos que nunca llegue, pero en otros países de Europa sí existe. Cuando tienes cierta cantidad de riqueza, empiezas a hacer un pago de un porcentaje de lo que generas, ¿no? Vamos a la que sigue, por favor. El impuesto ad valorem son impuestos que pagas, por ejemplo, por tener una propiedad, como le llamamos nosotros el property tax, todo lo que se agrega adicional al valor de la propiedad que tú tienes o del inmueble que tú tienes o del activo, puede estar generando este tipo de impuestos como lo que nosotros llamamos como predial o impuestos que le conocen en Estados Unidos como property tax, ¿no? Que van enfocados hacia lo que tienes invertido en el estado. Y también es importante ahí entender que hay estados más agresivos con este impuesto que otros estados dentro de los Estados Unidos. Vamos al que sigue, por favor. El impuesto al consumo, que es el impuesto al valor agregado, que en los Estados Unidos no es como, por ejemplo, existe en muchos países de Latinoamérica, que todo lleva IVA. Aquí en Estados Unidos, los servicios, por ejemplo, no llevan IVA. Y también depende dónde te encuentres situado la persona que te está comprando. Y es un impuesto que lo calculan los estados, no es un impuesto federal. Entonces, tenemos clientes que de repente están vendiendo por internet en las páginas web sin saber que tienen que estar cobrando este impuesto, y pudiera ser esto también un problema el día de mañana que quieran regularizar su situación. Por ponerles un ejemplo, si ustedes alguna vez han comprado por Amazon en Estados Unidos, Amazon lo primero que te pregunta es tu código postal, porque en función a eso va a calcular el impuesto y lo tiene que pagar en ese estado y en ese municipio, porque puede ser que el municipio difiera de otro municipio que está dentro del mismo estado. Entonces, hay que entender que todas estas regulaciones en materia del IVA son muy importantes tenerlas en cuenta. La multa son $500 diarios por no tener un permiso de ventas en cada estado. Entonces, tener en cuenta que en Estados Unidos no existe algo que conocemos como el principio de espontaneidad. Es muy importante porque el principio de espontaneidad, por ejemplo, tú te adelantas a la autoridad y presentas las cosas, no te multan, pero aquí en Estados Unidos sí te multan por no haberlas presentado a tiempo. No hay principio de espontaneidad. Muy bien, vamos a la que sigue, por favor. El impuestos especiales, que conocemos como el IEPS, que se calcula sobre ciertas industrias y sectores muy especializados, como es las telecomunicaciones, el tabaco, los boletos de avión, el alcohol, etcétera. Esos impuestos se pueden agregar a tu costo, a tu precio de venta que estás generando hacia tus clientes, ¿no? Y por último, tenemos si quieres pasamos a la que sigue, las tarifas que tanto le gustaban a Trump para estar ahora sí que
obligando a otros países a hacer lo que ellos querían, aumentando las famosas tarifas, que no son otra cosa más que los aranceles al comercio exterior cuando están comercializando productos. Bueno, creo que ya me pasé. Ahí termina mi presentación. Yo sé que es mucha información en un poquito tiempo, pero quedo a sus órdenes para cualquier duda o pregunta que pudieran tener. Gracias. Bien, gracias. Antes de pasar a la presentación de John Mayer, hay una pregunta para Rodolfo. Preguntan qué es el Value Added Tax. Es el famoso IVA o el impuesto al consumo que estábamos hablando hace un momento. El VAT es el impuesto al consumo. Ese es el impuesto que hablábamos hace rato, que es un impuesto que lo cobran los estados, no lo cobra la federación y tampoco se causa en todo lo que estás comercializando, ¿ok? Por ejemplo, si estás vendiendo cuestiones de productos fuera de los Estados Unidos, entonces no hay VAT o IVA en esa operación porque se está comercializando para exportación. O si tú estás vendiéndolo a empresas que van a revender tu producto, como las grandes cadenas como Amazon o Walmart, o todas esas tiendas que van a comprar tu producto para revenderlo, tampoco hay IVA en esa operación porque es un tema de reventa. Pero eso es el impuesto al consumo, justamente el VAT. Muchas gracias, Rodolfo. Adelante, John, ¿puedes verla? Todavía no. Lo veo la lámina con mi nombre. El siguiente, ahí está. Siguiente lámina, por favor. Es un honor estar con todos ustedes. Muchas gracias. Tengo varios años trabajando con Eugenio y su grupo y me da mucho gusto de estar con él y todos ustedes hoy. Un poco de Foster. Foster tiene 45 años operando. Somos únicamente abogados de migración. No trabajamos en cosas de cooperativos como Rob Barnett o ni en puestos como Rodolfo. Siguiente lámina, por favor. Mira, hoy vamos a platicar y rápidamente sobre los temas que pueden hacer en los Estados Unidos visitando con una visa B1. Vamos a hablar de visas de trabajo, la visa L1, la visa E1, la visa E2, la visa TN. Estos son visas que vienen abajo de TMEC y realmente únicamente aplica a los existentes mexicanos. Y luego vamos a hablar de la visa H1B. Siguiente lámina, por favor. Entonces, la visa, perdón, primero el COVID. Siempre se me olvida lámina. Ahorita el COVID ha pegado todo el mundo muy duro y también a los consulados y embajadas de los Estados Unidos por todo el mundo. Vi una cifra la semana pasada que más de 65% están cerrados o tienen servicios muy limitados por todo el mundo. Y eso también ha pasado en México. Y en otros países hay completamente cerrados, depende de qué tan fuerte es la pandemia, ¿verdad? Las fronteras entre México, los Estados Unidos sigue cerrado hasta el 22 de septiembre. Las proclamaciones del expresidente Trump ha sido bastante fuerte en migración. Obviamente el señor Trump estaba en contra de muchas avenidas a migrar a los Estados Unidos, pero ojalá los futuros proclamaciones del presidente van a empezar a abrir la puerta y lo que hemos visto es que está mejorando mucho el servicio de migración en los Estados Unidos y las opciones para los extranjeros. Siguiente lámina, por favor. Empezamos con la visa B1. La visa B1 es la visa de visita a los Estados Unidos. Eso es la que uso para llegar a los Estados Unidos, visitar de negocios B1, visitar de turismo B2. Se permiten negociar contratos. Puedes ir a ver con Rob y hablar, a fundar su sociedad. Puedes ir con Rodolfo a visitar y hablar de tus cosas fiscales. Puedes comprar una casa, puedes comprar otro activo, pero no le dan derecho al trabajo.
Entonces, no se puede cobrar sueldo adentro de los Estados Unidos o afuera de los Estados Unidos en ninguna manera, ¿ok? Y para calificar por la visa B1, B2, obviamente tiene que siempre probar que no tiene intento de emigrar a los Estados Unidos. La visa B1, B2 es únicamente para visitar los Estados Unidos. Esa es la palabra clave que deben usar entrando a los Estados Unidos. No se pueden meter sus hijos a la escuela pública ni privada con una visa de visita, visita de negocios, visita de turismo, ¿verdad? Porque eso puede ser una violación de su estatus legal y obviamente basado en eso puede perder su visa tal vez por toda su vida, ¿ok? La visa permiten hacer visitas con sus distribuidoras, sus clientes, pero representando su empresa extranjera, su empresa mexicana, su empresa venezolana, de visita a los Estados Unidos. ¿Qué pasa cuando quieren empezar a trabajar en los Estados Unidos? Siguiente lámina. Usamos la visa L1, pero la visa L1 requiere que tiene una empresa al extranjero. Siguiente lámina, por favor. La empresa aquí en este dibujo es una empresa mexicana, puede ser una empresa venezolana, pero tiene que tener operaciones por lo menos un año. Tiene que tener empleados, en nuestra opinión, por lo menos 20 empleados en nómina y tal vez unos profesionistas, gente con un título adentro de eso. Y hay que probar que usted ha trabajado como ejecutivo, supervisando gerentes, o como gerente, supervisando profesionales o profesionistas en el negocio. El negocio puede abrir una filial en los Estados Unidos, la compañía USA, aquí en el dibujo. Tiene que tener una relación cooperativa entre las dos empresas. Eso puede ser matriz filial, puede ser un dueño que tiene 51% o más acciones de cada empresa, o el grupo de dueños exactamente los mismos accionistas, el mismo porcentaje de acciones en cada empresa. La empresa en los Estados Unidos puede ser completamente nueva. No tiene que tener inversión, clientes, ni comercio, pero lo que tiene que tener es oficina comercial, plan de negocio, dinero en el banco para arrancar las operaciones, tal vez unos 25 a 30 mil dólares. Siguiente lámina. La visa L1, si es una nueva empresa en los Estados Unidos, le dan la visa por un año y no tiene que tener los clientes, comercio o inversión. Pero en el siguiente año tiene que probar que por lo menos sigue operando la empresa en México, que existe todavía la relación cooperativa, y el enfoque de la extensión de la visa L1 es las operaciones en los Estados Unidos, facturación, compras, cuentas anuales y empleados. Si quiere extender la visa L1, hay que probar que trabaja como ejecutivo supervisando gerentes o como gerentes supervisando profesionales. Entonces tiene que ser empleados y tal vez uno de ellos tiene que ser profesionales. Pero ¿qué pasa si después de un año empieza con la visa L1, pero no tienen suficiente empleados en los Estados Unidos y no califica por la visa L1? No hay problema, podemos usar el tratado TEMEC, y para los mexicanos existen ciertas opciones. Siguiente lámina. La primera opción puede ser una empresa basada en comercio, ¿verdad? La idea es que eso viene abajo de TEMEC, tiene que tener comercio sustancial, y eso puede ser comercio de bienes, servicios o tecnología. Siguiente lámina. Aquí es un dibujo de la idea es que la empresa, ese negocio estadounidense en medio, abajo compra mercancía mexicana, lo manda a través de la empresa de los Estados Unidos a venderlo a clientes en los Estados Unidos. Este comercio, si es sustancial es entre 400 a 500 mil dólares de ventas al año, puede calificar por la visa E1. O compran mercancía de los Estados Unidos y lo venden a sus clientes en México, eso también pueden calificar por la visa E1. Pero ¿qué pasa si su negocio no tiene comercio, pero tiene inversión? Siguiente lámina, por favor. La visa E2 es de inversión. El enfoque es cuánto dinero tiene gastado a través de su empresa. La inversión tiene que ser sustancial, puede ser en dinero, activos como equipo, inmuebles, gastos,
y tiene que ser un negocio establecido al punto de iniciar operaciones. Siguiente lámina. Aquí es un dibujo para darle la idea de cómo funciona. El negocio estadounidense en medio tiene que gastar una inversión sustancial, alrededor de 150 a 200 mil dólares. El dinero tiene que estar en riesgo. Lo que no califica de riesgo es dinero en el banco, dinero en la bolsa de valores o inversiones pasivas. Siempre tiene que tener riesgo. Y tiene que tener riesgo y no hay garantía de retorno de su inversión. Puede tener pérdidas. Eso es lo que tiene que tener para calificar por la visa E2. Siguiente lámina. Con la visa E1 y E2 tienen varias cosas en común. Las empresas con la visa E1, la visa E2, empresas de los Estados Unidos, tienen que ser 50% o más dueños mexicanos. Puede tener otros socios, pero tiene que tener 50% dueños mexicanos que no son residentes o ciudadanos de los Estados Unidos. Permite al dueño solicitar la visa, pero también permiten otros mexicanos, otras personas que comparten la misma ciudadanía si trabajan como ejecutivos, supervisores o empleados esenciales. Normalmente la visa es E1 y E2, lo presentamos directamente en México con los consulados. La visa E1 con el consulado en Monterrey o Tijuana y la visa E2 en Ciudad Juárez o ahorita por el momento temporalmente en la Ciudad de México. Siguiente lámina, por favor. Esta lámina muy importante otra vez para los mexicanos enfocando en el TEMEC. Las visas E1 y E2 antes le dieron solamente un año. Ahorita le dan hasta 4 años. Entonces, si califica por la visa, cada 4 años tiene que regresar a enseñar que sigue su negocio, la inversión o el comercio, para seguir calificando por la visa. La visa E1 y E2 no hay límite, se puede seguir renovándolo siempre. Si existe, los dueños son mexicanos, hay comercio o hay inversión que califica. Siguiente lámina. Aquí está la estrategia que usamos para muchos clientes. Empezamos con la visa L1, si califica, si existe su negocio extranjero con por lo menos 20 empleados en nómina, usamos la L1 para abrir una nueva oficina en los Estados Unidos. Recuerdas que tiene que tener oficina comercial, contrato de renta comercial, plan de negocio, cuenta bancaria, dinero en el banco, ¿verdad? No tiene que tener empleados, comercio o inversión para el primer año. Pero si no funciona eso, su otra opción puede ser, si son mexicanos, la visa E1 basado en comercio o la visa E2 basado en inversión. Siguiente lámina, por favor. También los mexicanos cuentan con otra oportunidad abajo de TEMEC, es la visa TN. La visa TN es una visa que no se puede autopatrocinar. Tiene que tener una oferta de trabajo de una empresa de los Estados Unidos y tiene que estar en una lista que es un poco cerrada de profesiones. Por ejemplo, abogados, contadores, ingenieros, economistas, químicos, y tiene que probar que tiene el título y el sello de profesional, ¿verdad? También la visa, si es renovable sin límite, pero la visa TN es como la visa B1, B2, que requiere que mantenga raíces a México que no van a abandonar. La visa se puede solicitar directamente con el consulado o si está en los Estados Unidos se puede pedir un cambio de estatus. La visa TN solamente le dan en su pasaporte por un año. Siguiente lámina. La visa H1B también es visa para profesionistas, pero eso usa todo el mundo, ¿verdad? La mayoría de estos casos están solicitados por gente de la China y de la India, ¿verdad? Hay que tener un título profesional equivalente de un título profesional de los Estados Unidos o pueden tener experiencia equivalente de un título profesional de los Estados Unidos. El patrocinador de la visa tiene que pagar el sueldo que pagan a los otros ciudadanos americanos en el mismo ciudad, en el mismo área regional, no puede pagarle menos. La visa es para 3 años y 3 años, en total 6 años, y funciona muy bien por la residencia porque le dan el derecho a tener la intención de emigrar a los Estados Unidos. Siguiente lámina, por favor. Ok, beneficios para la familia. Todas las visas de trabajo
permiten traer su cónyuge y sus hijos menor de 21 años, solteros menor de 21 años. Las visas L1, E1, E2 permite que el cónyuge solicita un permiso de trabajo separado y todas las visas permiten que traiga, si quieres, una empleada doméstica a trabajar en los Estados Unidos. Pero ojo, tiene que tener mucho cuidado, tienen que pagar la empleada doméstica según la ley de los Estados Unidos y ahorita sería unos $325 a la semana, que entiendo, por ejemplo, en México lo pagan esto en un mes. Siguiente lámina, por favor. Ok, revisando. La visa B1 para visitar los Estados Unidos, visita de negocio. La visa L1 es de transferencia de la empresa extranjera a la filial en los Estados Unidos. La visa E1 es de comercio, pero únicamente para los que tienen tratado con los Estados Unidos. En este caso, los mexicanos, tenemos el TEMEC. E2 de inversión, TN para los profesionistas, título de sello profesional y la visa H1B es para los profesionistas mundial, de todo el mundo. Siguiente lámina. Muchas gracias a todos. Perdón tan rápido, pero yo creo que ya logré hacerlo en 15 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias a John por su presentación. John, hay una pregunta en el chat que dice que ¿qué opina usted de la EB2 NIW? Yeah. EB2 es una categoría de inmigrante. Obviamente mi presentación ya enfoqué en visas no inmigrantes, que son normalmente el primer paso a los Estados Unidos. El NIW es el National Interest Waiver. Es una categoría dentro de las categorías de basado en empleo para emigrar a los Estados Unidos y uno puede autosolicitar, pero tienen que probar que el trabajo que van a hacer en los Estados Unidos hay un beneficio a los Estados Unidos, a la economía, al medio ambiente, a la medicina, o que trabajas con una agencia de gobierno. Entonces, depende en los datos de su caso si funciona o no funciona. Pero EB2 es una categoría inmigrante y lo que acabo de explicar son opciones de no inmigrante. ¿Quiere que comente del proceso EB5? De hecho, en nuestra oficina yo manejo el proceso EB5 y yo superviso este grupo en la oficina. Por el momento el EB5 está parado porque el gobierno no extendió la ley que era para promover no es una visa, es un proceso EB5, pero ojalá que regresa en finales de septiembre o en octubre con ciertos nuevas leyes que van a pasar al Congreso. Mire, es una manera de emigrar a los Estados Unidos. EB5 es un proceso para emigrar a los Estados Unidos y puede funcionar muy bien, pero hay varias maneras de emigrar a los Estados Unidos. Y antes que gaste el dinero, en este momento el mínimo $500,000, el mayor cantidad son $1,000,000. Antes que gaste dinero, tal vez deben de considerar todas las otras opciones de inmigrar a los Estados Unidos. Son varios, ¿verdad? Pero claro, es una manera, hay mucha gente que están usando el proceso EB5, no es una visa, el proceso EB5 para emigrar a los Estados Unidos. Muchas gracias, John. No sé si, bueno, por parte del chat ya son todas las preguntas que había. No sé si alguno de los asistentes tiene alguna otra pregunta que pueda poner en el chat. Bueno, mientras se animan los asistentes, yo quisiera hacerle una pregunta a John, a Rodolfo y posteriormente a Robert. John, recuerdo hace algunos años que tú de alguna forma recomendabas para alguna persona que quisiera hacer carrera de largo plazo en Estados Unidos no utilizar una visa NAFTA, no utilizar una visa TN, en parte porque tiene esa obligatoriedad de tener raíces en el país de origen y está el 2-year home residency requirement. No, estás hablando de la visa J1. Esa es la J1 nada más. Sí, J1. J1 es para poder hacer
cierto entrenamiento en los Estados Unidos, pero ojo, dependiendo en exactamente qué vas a hacer o con quién vas a hacerlo, pueden generar una obligación a regresar a su país por 2 años y no se puede emigrar a los Estados Unidos durante este 2 años. Ok. Esa es la visa J1. Es la visa J1. Por otro lado, sé que desde el país de la India llegan cientos de miles de ingenieros a trabajar a Estados Unidos, porque la demanda es mayor a la oferta de las universidades norteamericanas, pero que esos jóvenes talentos pues son principalmente de la India por el idioma y no vienen de otros países del resto del mundo porque no tienen el inglés como primer idioma. ¿Qué nos dices al respecto? Mira, la visa H1B, en cierto, son, por ejemplo, la visa H1B al año son 65,000 visas al año por todo el mundo. La mayoría, ¿verdad? O el grupo que consigue más de este visas, claro, son de India, pero ellos tienen la misma oportunidad que una persona de China, una persona de Japón y otra persona a solicitarlo, porque es un sorteo, ¿verdad? Pero claro, hay más aplicaciones de ellos, también por las industrias que están solicitando la visa. Si alguien de Microsoft o que trabaja en tecnología, claro, hay mucha gente y esa educación es muy buena de India, ¿verdad? En este tema, pero también de China, también de Europa, de Rusia. Mira, en mi experiencia, Eugenio, no hay, claro, hay grandes grupos que vienen de países donde hay billón de gente, China e India, inmigrando a los Estados Unidos. Pero yo creo que es más que todo por el número de población, ¿verdad? Todavía hay gente que viene de países chiquitos como El Salvador o Costa Rica, ¿verdad? Pero sí vienen, pero obviamente el nivel de educación es súper importante y el nivel de educación en India es muy alto. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, y un par de preguntas así rapidísimo para Rodolfo y para Robert Barnett. A ver, Rodolfo, quizás que nos dijeras cómo empresas como Amazon se encargan de pagar en los estados los impuestos y cómo pudiera ser eso una solución para empresas pequeñas que estén exportando, que estén haciendo sus primeros pasos de exportación a Estados Unidos. Y en el caso de Robert, es preguntarte si alguien va a constituir una filial en Estados Unidos, ¿cuál, sé que depende de muchos factores, pero así de bote pronto, una filial comercial, ¿cuál recomendarías y por qué? Gracias a los tres. Bueno, en cuanto a lo que mencionas, Eugenio, es muy importante lo que hoy en día, tú sabes, en el comercio electrónico, que es un tema que prevalece no nada más en Estados Unidos, en el mundo, y cada vez más hay reglas con respecto al comercio electrónico que ha venido a romper muchos paradigmas que anteriormente teníamos de comercializaciones de productos. Amazon se ha puesto ahora sí que muy inteligente y las pilas porque ayuda a los empresarios que venden por medio de Amazon a que ellos hagan todo el cumplimiento fiscal que tienen que hacer, sobre todo con el tema del famoso IVA o VAT, que es un dolor de cabeza para muchas empresas, sobre todo pequeñas, que apenas están empezando y que tienen que estar cumpliendo con todas estas regulaciones que existen. Amazon ha ayudado a través de colaborar con los estados, con permisos especiales, para que Amazon pueda decirle, mira, aunque el impuesto es de esta o de esto, de esta persona o de esta empresa, yo lo voy a pagar por cuenta de ellos para facilitar las cosas y tu estado te ves beneficiado porque finalmente cobras el impuesto. Pero si por alguna razón la decisión no es irte por Amazon, sino hacerlo tú de manera voluntaria, yo les sugeriría que se acerquen con un experto para que les pueda explicar cómo lo pueden hacer de una manera que no sea tan costosa, pero que sí haya el cumplimiento
porque luego querer regularizar las cosas puede salir demasiado caro. Y hay softwares, ahorita que hablan de la India, hay un software que tiene sus programadores, sobre todo son hindús, y es muy famoso en Estados Unidos, que se llama Avalara, con B chica, avalara.com, es el líder en el tema de software para controles de impuestos estatales. Y eso podría ser una buena posibilidad para todos aquellos empresarios que estén buscando iniciar su negocio por medio de comercio electrónico. Muchas gracias, Rodolfo. Y en el caso de Robert. Pero un poco lo que están preguntando, aprovechando mientras Robert se establece, dice, ¿se puede invertir en bolsa con apps como Robinhood desde México? Sí, sí se puede. Y ahí lo único que le recomiendo es que se aseguren de que no los vayan a tratar como residentes americanos, sino como residentes mexicanos en este caso. Sí, Robert, ya te escuchas, creo. Adelante. Ok, no, perfecto. Discúlpame. No, hay 4 consideraciones para contestar la pregunta de Eugenio. Primero, hay jurisdicción. ¿En cuál estado vamos a constituir la empresa? Si sea Delaware, Texas, Nevada, la Florida, etc. Segundo sería la forma de entidad. Corporación, LLC, Limited Partnership, la LP, etc. La tercera sería la elección fiscal. Con varias de las sociedades, la LLC y la LP en particular, se puede elegir el tratamiento fiscal federal, como mencionó a Rodolfo, como un partnership o como un corporation. Y finalmente, 4 es estructura accionaria. ¿Quién serían los accionistas o los dueños? Eso es sumamente importante porque hay muchas instancias donde hay personas de los Estados Unidos y personas de México involucrados. De hecho, hace una hora, Rodolfo y un servidor tuvimos una plática con un grupo de mexicanos. Algunos de los mexicanos eran de México y algunos familiares de los Estados Unidos, un grupo mezclado. Con ese tipo de situación donde hay residentes fiscales de México y los Estados Unidos involucrados, estructurar ese cuarto punto de quién serían los accionistas, quién serían los dueños, eso puede ser complicado. Eso es la chamba de John, de Rodolfo y de un servidor. Nosotros como profesionistas es llegar en cada caso cuáles serían las respuestas más lógicas y adecuadas para cada cliente con respecto a la jurisdicción, el estado de constitución, forma de entidad, elección fiscal y estructura accionaria. Muy claro. Muchas gracias, Rob. Perdón, Eugenio, ¿puede contestar la pregunta que veo de Luis Cepeda? Adelante, Sobre adelante. la J1. Luis escribe, la J1 no tiene excepción para México. Pregunta, y claro, hay ciertos J1s que no le obliga a tener el 2 años de regresar a quedarse en su país, pero son varios que son sí. Entonces, yo creo que el punto es que hay que averiguar antes que firma todos los documentos y solicita la visa, porque sin querer se puede meterse a obligarte a regresar a tu país. Por ejemplo, el tipo Fulbright Scholarship, eso sí le obliga a regresar a su país. ¿Ok? Yo creo que la idea es tener mucho cuidado con la visa J1. De nada, Luis, un placer. Él dijo gracias. Muy bien. La pregunta de Esteban, no sé si ya la tomaron. No, creo que todavía no, Alejandro. ¿No? Dice, en cuanto a la información que proporcionaron Robert, Rodolfo y John, ¿es posible realizar venta de servicios a través de comercio electrónico con un capital menor a los indicados para las visas?
Claro. Exactamente. Mira, entonces lo que Esteban quiere decir es que no va a estar físicamente en los Estados Unidos, lo van a hacer vendiéndolo desde México, desde su país. Claro que sí, porque no tiene que tener visa para trabajar en su país, ¿verdad? Aunque está trabajando a través de una empresa de los Estados Unidos. Sus clientes pueden ser en los Estados Unidos, pero no hay la necesidad de tener visa. Y yo creo que es muy buena idea, porque si se puede generar suficiente comercio o suficiente inversión, más tarde tal vez califica para solicitar la visa. Sí, un poquito, siendo un poco más específico con el tema técnico de lo fiscal, como dijo John, bueno, pues tú estás exportando tus servicios y por lo tanto ni siquiera en un momento dado habría necesidad de hacer un tema fiscal en los Estados Unidos. Habría que analizar con calma. Otra vez es que todos los temas fiscales hay que checarlo bien, no podemos generalizar, pero muy probablemente sea una exportación de servicios, lo cual es perfectamente permitido y tendrás que cumplir con el tratado que tiene Estados Unidos con tu país, porque los tratados internacionales en materia tributaria están por encima de las leyes. Entonces, a lo mejor la ley de impuestos sobre la renta de Estados Unidos dice que le tienes que retener un 30% cuando le pagues un servicio a ese extranjero, pero a lo mejor el tratado dice no le retengas el 30, reténle el 10 o el 5. Entonces, ahí hay que revisar muy bien ese tipo de cross-border entre las empresas para poder analizar con detalle si puede aplicar el tratado o no puede aplicar el tratado para efectos tributarios. Pero es una pregunta interesante y hay que analizarlo con calma para saber que el tema se le conoce como establecimiento permanente o permanent establishment para efectos tributarios, si hay o no hay establecimiento permanente en este tipo de servicios y si no lo hubiera, entonces qué retenciones tendrían que aplicar de acuerdo a donde sea el país que se esté prestando el servicio de la empresa o del individuo. Gracias. Y Nadia nos pregunta, ¿se puede invertir en bolsa con apps como Robinhood desde México? Sí. Sí se puede. A ver, Rodolfo, Rob y John, hay muchos mexicanos que pasan, y sobre todo hoy en día, que vuelan a Estados Unidos, se quedan 6 meses, regresan, vuelven a ir a Estados Unidos, se quedan 5 meses, pero el punto es que a lo largo del año residen en Estados Unidos por más de 6 meses legalmente con su B1, B2, con su Border Crossing Card. ¿Qué implicaciones fiscales y legales tiene ese tipo de comportamientos? ¿Se pueden considerar como norteamericanos a la hora de pagar impuestos? Sí, aquí voy a pasar la palabra a Rodolfo, pero nada más para introducir el tema. Hay básicamente 3 tipos de residencia. Hay residencia migratoria, lo que es la cuestión de John. Hay la cuestión fiscal de sí o no alguien debe de presentar declaraciones en los Estados Unidos y declarar como residente fiscal de los Estados Unidos. Eso es de Rodolfo. Y hay también una tercera definición de residencia importante para tomar en cuenta, lo que es la residencia para propósitos de impuestos sobre herencias. Lo que es una determinación muy, muy detallada y muy distinta, pero es nada más para determinar si alguien tiene la intención de tener su casa, hogar en los Estados Unidos y si es residente aquí para propósitos del impuesto de herencias, nada más. Pero con esto yo creo que Rodolfo puede explicar la situación de la residencia fiscal, lo que es lo más importante en esta pregunta. Y es una muy buena pregunta porque el IRS tiene una fórmula, aunque parece increíble, pero la fórmula son los últimos 3 años.
y tiene que ver con los días de estancia que ha tenido esa persona en los Estados Unidos, aunque haya sido de paso. Entonces, ¿por qué es importante la estancia? Porque la estancia es uno de los factores que te pueden llevar a la residencia fiscal, algo que nosotros conocemos como la Substantial Present Test. Y eso quiere decir que tienes que multiplicar un 16% el número de días que hayas estado en el tercer año, un 33% el número de días del año anterior y un 100% del número de días de este año. Si esa fórmula te da más de 183 días, entonces el Uncle Sam va a querer que le reportes impuestos en los Estados Unidos. No importa que tengas visa, no importa que tengas seguro social, no importa que tengas un ingreso, no importa. La estancia te trata como un residente fiscal americano y ahí entonces tendrás que cumplir como un residente fiscal americano, lo cual como residente fiscal americano hay que reportar tus ingresos mundiales, tus cuentas bancarias y los estados financieros de las empresas de las cuales hayas sido socio accionista. Y ahí hay un tema con un impuesto que metió Trump que se llama GILTI, que tiene que ver si tienes control sobre esas empresas o no. Entonces es muy complejo si eres residente fiscal americano, pero como dicen mis clientes, oye, pero yo no quiero ser. Y le digo, es que no es lo que tú quieras, es lo que dice la ley. Y si la ley dice que eres, I'm sorry, tienes que hacerlo. Pero fíjate, gracias al tratado, otra vez, los tratados por ahí nos ayudan muchas veces, sobre todo con los clientes mexicanos, porque el tratado también regula la residencia. Y por más que la ley te quiera traer con la Substantial Present Test, el tratado te puede ayudar, si eres mexicano, en algunas ocasiones, para poder ser un no residente, no obstante que pases un cierto tiempo en los Estados Unidos, solamente que ahí hay algo que nosotros le conocemos como el Closer Connection o el Treaty o el tratado para poder entender cuándo eres y cuándo no eres un residente fiscal. Pero no, es un poquito complejo, es muy interesante el tema, pero es una muy buena pregunta. Y es muy interesante que lo hagas porque desafortunadamente tenemos muchos clientes que no saben y andan viniendo y yendo y viniendo y ya pasaron los días y resulta que ya son residentes fiscales americanos y traen un problema encima. Y para contestar, Eugenio, su pregunta de punto de vista migratorio, una persona que visita legalmente a los Estados Unidos y pasa 6 meses, y como dices, regresa a su país, y en 2 meses más regresa otra vez a 6 meses en los Estados Unidos. Si otorgan en la entrada su estancia legal, ellos están legalmente en los Estados Unidos. Pero el problema realmente es su intento, ¿verdad? Porque si una persona, por ejemplo, en el pasado 24 meses, ha vivido 80% de su tiempo legalmente en los Estados Unidos, la pregunta del oficial migratorio va a ser, ¿dónde vives? Y si la persona físicamente pasa 80% de su tiempo adentro de los Estados Unidos, aunque cada entrada era aprobada, yo de punto de vista, esa persona no vive en México, esa persona vive en los Estados Unidos. Entonces, el punto siempre es que de lo que tratamos de aconsejar a los clientes es durante un año deben de pasar menos de 50% de su tiempo físicamente en los Estados Unidos. Eso no ayuda de punto de vista fiscal, pero ayuda a tratar de mantener la visa. Porque si uno pasa 6 meses en los Estados Unidos en 2021 y pasa 6 meses en 2020 y pasa 6 meses en 2019, Rodolfo, haga la matemática. ¿Ellos son residentes fiscales? Yo creo que sí, ¿verdad? Sí. Entonces, son 2 temas completamente diferentes. Pero hay gente que llega a nosotros y nos llama, mira, el oficial migratorio me le quitó la visa. ¿Por qué? Porque pasé 6 meses y luego regresé 2 semanas a mi hogar en México y volví a pasar tiempo en los Estados Unidos. Entonces, lo que explico es que el oficial cree que usted vive en los Estados Unidos. Está visitando México, no vives en México. Sí, nada más para aclarar un poquito lo que dice John.
Otra vez, el tratado que tenemos que vale oro, en mi opinión, aunque pases ese tiempo, hemos comprobado, y de acuerdo a las jurisprudencias en los Estados Unidos, que un lapso de 3 años puede seguir manteniendo la posición de no residente, porque puede ser que no estés tomando ninguna acción concreta para decidir quedarte en los Estados Unidos, pero ya no te aguanta esa elección después del 3er año. Ya no puedes decirle al fisco, sigo pensando si me voy a quedar o no. Va a decir, no, ya te estás quedando. En los primeros años es probable, si se justifican varias cosas, como por ejemplo la casa habitación, los centros vital de intereses económicos y sociales, y hay una serie de desempates que por ahí tienes que ir cumpliendo. Pero es probable, vaya, el tratado funciona, pero también hay que hacerlo con cuidado. Si tenemos clientes que dicen, oye, pues yo por el tratado soy no residente, sí, pero por el otro lado estás invirtiendo en una EB5, pues eso es una clara evidencia de que estás queriendo quedarte en los Estados Unidos. Y como bien lo dice John, la intención cuenta más de los hechos. Y si la intención es esa, por más que queremos defenderte con el tratado, no lo vamos a poder hacer. Gracias. Tenemos 2 preguntas, si gustan, para que sean con las que cerremos este espacio. La primera es, ¿debes hacer algún tipo de declaración y pagar algún impuesto si aperturas una cuenta en los Estados Unidos y eres mexicano? No. ¿Quién nos? ¿No? No. Solamente asegúrate que el banco tenga un formulario que se llama W8BEN, ¿ok? Y eso va a evitar que tengas que estar cumpliendo con declaraciones en los Estados Unidos. Ok, y gracias. La otra pregunta, ¿se puede hacer negocio con un esquema mixto de servicios y arrendamiento de productos? Nos especifica que son computadoras. Equipamos oficinas con tecnología para que solo lleguen a trabajar. Se cobra un arrendamiento y terminando el contrato se retira todos los equipos y tecnología. ¿Pudiera No hay hacerse en ningún- ese? Sí, no hay ningún problema. Legalmente eso es factible y nada más sería bueno tener un buen business plan y tener una sociedad bien organizada. Pero como mencioné en mi plática, el objeto social de una sola sociedad puede ser muy amplia y la sociedad se puede llevar a cabo básicamente cualquier actividad legal. Y yo creo que nada más ahí comentar otra vez lo que hablamos hace ratito, el establecimiento permanente. Si vas a venir a Estados Unidos a hacer negocios en los Estados Unidos, lo más seguro es que Estados Unidos te va a decir, ok, de esta unidad de negocio que estás generando aquí, pues obviamente tienes que cumplir en Estados Unidos y pagar el impuesto porque geográficamente estás viniendo a hacer el trabajo aquí, ¿no? Si es por el lado de impuestos, por el lado migratorio, pues John seguramente te podrá decir si puedes venir a trabajar o no en este tipo de situaciones, ¿no, John? Eso depende si hay suficiente comercio o suficiente inversión o si tal vez una empresa de los Estados Unidos puede solicitar la visa TN de su parte. Obviamente, con este ejemplo necesitamos mucho más información para poder ayudar a darle las opciones. Perfecto. Estamos a punto de terminar nuestra sesión. Quisiera cederle la palabra a Jorge Acevedo, que es uno de los coanfitriones. Él es el presidente del World Trade Center Nuevo Laredo y World Trade Center Guanajuato. También estuvo con nosotros Subdelia Sevilla, la cabeza del World Trade Center Valencia, Venezuela. Entonces, en ese sentido, Jorge, si quisieras gentilmente acompañarnos con algún comentario, alguna pregunta y ayudarnos a clausurar el evento colegiado que hemos realizado esta tarde. No se escucha. Nuevamente, muchas gracias. Gracias nuevamente por la invitación. Y bueno, pues aprovechándolos a los tres, también ahora ya tenemos World Trade Center Austin, ahora sí ya es oficial. La vez pasada todavía no era oficial. Y ahora sí ya traemos en el grupo a World Trade Center Austin, así es que vamos a tener muchas cosas que comentar con ustedes tres. Y aprovechándolos, Eugenio, con esta entrada que nos das, se está poniendo mucho de moda en México por la situación política y también en otros países de Latinoamérica, los proyectos que se están haciendo, proyectos regionales de inversión.
proyectos en donde vienen proyectos inmobiliarios que se están haciendo a lo largo y ancho de los Estados Unidos e invitan a mexicanos a invertir su dinero y con eso les otorgan la residencia. Hay que tener mucho cuidado y yo quisiera aprovecharlos a los tres porque, bueno, nuevamente, como yo decía en la apertura, hay un tema legal, hay un tema fiscal y hay un tema migratorio, que no se dejen ir con un engaño de que por el hecho de poner dinero en Estados Unidos me voy a hacer residente o le voy a dar una ventaja a mi familia. Me gustaría nada más si los tres pudieran hacer un comentario rápidamente para proteger a los inversionistas mexicanos o latinoamericanos de su dinero, porque no es ir a poner nada más el dinero. Fiscalmente hay que tener contribuciones, hay cuestiones fiscales que cuidar. Legalmente hay que tener un cuidado jurídico y migratoriamente no nada más es ir a poner el dinero y me garantizan tener la migración. ¿Es cierto esto? Con mucho gusto, Jorge, yo contesto. Mire, ese es el proceso EB5 y platicamos un poco de eso. La idea del EB5 es un proceso para emigrar a los Estados Unidos, pero no hay ningún beneficio de inmediato, ¿verdad? Entonces, una persona que decide de hacer este tipo de inversión, hay que investigarlo, hay que hablar con sus asesores, su abogado, su fiscalista. Mucha gente tiene que entender qué pasa si llegan a la residencia condicional primero y luego la residencia permanente, pero tiene que pagar impuestos como si fuera viviendo 100% de su tiempo en los Estados Unidos. Son residencias fiscales también. Entonces, usualmente cuando yo visito con los clientes a platicar sobre este tema, la primera pregunta es que si ellos entienden el punto fiscal. Si no, lo paso a Rodolfo para que él explique eso, pero completamente de acuerdo consigo, señor. Hay estafadores, hay que tener mucho cuidado, hay que investigar, hablar con todo el mundo, pueden llamar a mí, con mucho gusto ayudamos con eso, pero hay que investigar dónde van a invertir el dinero, porque el dinero que inviertes primero tiene que ser una fuente legal. Segundo, su dinero tiene que estar a riesgo. Entonces, cuando gente dice que tu dinero está garantizado, no es cierto. La ley no permite la garantía. Hay que tener riesgo para calificar por este beneficio de residencia permanente. Es un proceso que tarda mucho tiempo y ahorita está en pausa hasta que reotorgan la ley del Congreso y el presidente de los Estados Unidos. Gracias. Sí, yo puedo decir que es una muy buena pregunta, que tengan en cuenta que Estados Unidos basa la residencia fiscal en 4 cosas. Cualquiera de estas 4 que te aplique, te conviertes en residente fiscal americano. Y normalmente para muchos de nuestros clientes que saben que van a llegar a uno de estos 4, se preparan. Nosotros le llamamos, hay una pre-immigration tax planning, una planeación fiscal premigratoria. ¿Por qué? Porque cuando vienes y te conviertes en Green Card, por ejemplo, que es uno de los 4, el Uncle Sam te va a decir, ya no te vas, aquí te quedas. Entonces, ¿cuáles son esas 4? 1, ciudadano. Naciste en Estados Unidos. Estados Unidos es de los pocos países en el mundo que la ciudadanía te obliga a declarar, siempre. Aunque vivas en China o vivas donde vivas, vas a tener que declarar no nada más los ingresos, tus cuentas bancarias, si eres socio, tus activos, prácticamente todo, ¿no? Tengo muchos clientes que estamos regularizando porque son americanos, el típico que pasó la mamá, tuvo el bebé, se regresó y ahora el bebé es un gran empresario. Pues tiene un gran problema porque nunca ha declarado. Y ahí andamos, oye, pues mi mamá en lugar de ayudarme me perjudicó y bueno, pues ya es otro rollo, ¿no? Pero en términos de impuestos tienes que declarar. Y volvemos a lo que habíamos hablado en un principio, no hay principio de espontaneidad. El IRS no te va a perdonar tan fácil. Ay, perdóname, no, pues a las multas, ¿no? $100,000 por año por no declarar una cuenta bancaria, por temas de lavado de dinero. $25,000 si no reportas tus empresas de las cuales eres socio.
el guilty que metió Trump cuando llegó a la presidencia, si tienes más del 50% de las acciones. Entonces, realmente en algunas ocasiones puede ser un tema difícil y la regularización tienes que ir a tocarle la puerta a auditoría. Entonces, tampoco es tan sencillo. Entonces, el tema es ciudadanía, green card, voluntariedad y estancia es lo que te lleva a la residencia fiscal americana. Entonces, si tú estás invirtiendo en un programa donde sabes que vas a venir y te vas a convertir en residente fiscal americano, prepárate, porque muchas cosas que puedes hacer, no las puedes hacer de un día para otro. Yo he tenido casos de clientes que nos ha llevado más de un año la planeación. ¿Por qué? Porque tienen demasiadas cosas y hay que ir viendo cómo las va solucionando, tanto el tema patrimonial como el tema de negocios, ¿no? En sí, del tema corporativo de sus empresas. Entonces, es una sugerencia que hago, que se preparen, ¿no? Es importante que lo hagan. Y nada más con respecto a las inversiones, Jorge, creo que sería muy importante en cualquier inversión tener alguien que se pueda apoyarle en investigar, el desarrollador, investigar y hacer el due diligence y la pesquisa necesaria para confirmar que está invirtiendo con una persona de buena reputación. Se puede hacer un background check. Hay varias cosas fáciles que se puede hacer para hacer su investigación y sería sumamente importante para cualquier inversionista hacer esa investigación. Muchas gracias a los tres. Y bueno, pues como decía Eugenio, una de las cosas y una de las grandes ventajas de ser parte de la familia World Trade Center y ser todos los que nos están viendo miembros, socios, asociados o usuarios de la red World Trade Center es que se pueden acceder a grandes profesionistas como los que hemos tenido esta tarde. Gracias, Eugenio, por haberlos invitado. Y sin lugar a dudas, siempre habrá un lugar y un espacio en World Trade Center para cada uno de ustedes y que podamos cuidarnos y cuidarlos. Así es que muchas gracias por haber hecho este gran esfuerzo, World Trade Center Monterrey. Gracias por habernos invitado y nuevamente a nombre de World Trade Center Valencia, de nuestra amiga Subdelia Sevilla y a toda la familia World Trade Center Latam, muchísimas gracias a los tres y gracias a ustedes por ser extraordinarios anfitriones. Un abrazo a todos. Muchas gracias a los expositores de esta tarde. Créanme que aprendimos muchísimo de su participación. Rob, John y Rodolfo, muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Gracias, Mercedes. Gracias, Alejandra. Gracias, Mirna. Gracias. Que tengan todos fabulosa tarde. Gracias, Mercedes. Hasta luego. Gracias. Gracias. Un abrazo.